Muy buenas a todos. Hacemos un último vídeo de explicación sobre las potencias en las fracciones también, y lo vamos a hacer para esos casos particulares que nos puedan salir que sean relativamente un poco extraños o un poco raros con respecto a lo que hemos visto. Vamos a ver como primer punto las potencias que tienen exponente 0. Para esas potencias con exponente 0 me va a dar igual hacer un número entero, un número normal o un número en fracción, un número que sea una fracción, ¿vale? En cualquier caso, siempre que encontremos algún elemento elevado a una potencia 0, eso nos va a dar 1, tanto sea, ya sea un número o sea una fracción. Me da exactamente igual que cuando lo elevo a 0, el resultado tiene que ser 1. Vemos el porqué de esta explicación. Si tenemos, por ejemplo, un número cualquiera elevado a un exponente cualquiera, el ejemplo sería 5 elevado al cubo entre 5 elevado al cubo, sabemos que cuando tenemos un elemento dividido entre sí mismo, entre él mismo, eso siempre da 1. Es decir, si divido 5 entre 5, esto siempre da 1. Si divido 2 a la cuarta partido de 2 a la cuarta, si tengo en el numerador lo mismo que en el denominador, el resultado de esto siempre es 1, ¿vale? Entonces, si tenemos la potencia de 5 elevado al cubo y 5 elevado al cubo, si hacemos esta división de aquí, sabemos que esto es 5, la misma base, elevado a la resta de los exponentes, elevado a 3 menos 3, que es lo mismo que 0, ¿vale? Por tanto, si dividimos un elemento entre sí mismo nos da 1, y por tanto 5 elevado a 0, que sería la resta de los exponentes, nos tiene que dar también 1. De la misma forma, lo vemos en este caso con las fracciones, que sería lo siguiente. Un elemento, sea cual sea, dividido entre sí mismo, tiene que dar siempre 1. Esto siempre es así. Y luego también, si lo hacemos por resta de exponentes, sería la misma base, a partido por b, elevado a 3 menos 3. 3 menos 3 es 0, o 5 menos 5, o 6 menos 6, o lo que sea, el número que sea. Y esto siempre nos tiene que dar 0. Entonces, una fracción elevada a 0 también nos daría 1. Repetimos el concepto, cualquier cosa que encontremos elevada a 0, a excepción de algunas cosas, por ejemplo de 0 elevado a 0, tendríamos que estudiarlo de forma distinta, pero ya encontremos un número distinto de 0 elevado a 0, eso siempre nos tiene que dar 1. Vamos a ver ahora el siguiente caso, que son potencias con exponente negativo, ¿vale? Un exponente negativo sería un caso como por ejemplo el que tenemos aquí, a elevado a menos n. A elevado a menos n lo vamos a expresar siempre como 1 partido, repetimos 1 partido, de la misma potencia, pero con el exponente en positivo, de a elevado a n. Por ejemplo, si tuviéramos 5 elevado a menos 3, esto sería lo mismo que poner siempre en el numerador 1 partido de 5 elevado a la misma potencia, pero en positivo, ¿vale? Si tuviéramos menos 4 elevado a menos 2, pues esto sería 1 partido, siempre 1 partido, de la base, menos 4, elevado al exponente, pero en positivo, en este caso a 2, ¿de acuerdo? El menos se convertiría en el 1 partido por. De la misma forma, si lo que tenemos es una fracción, tendríamos que dividir 1 entre a partido por b. Cuando dividimos 1 entre a partido por b, es lo mismo que si le damos la vuelta a la fracción y nos encontramos con el b partido por a. ¿De acuerdo? Entonces, otro ejemplo de aquí. 2 partido por 3 elevado, en este caso, a menos 5, a cualquier ejemplo que sea. Esto es lo mismo que poner la fracción al revés, 3 partido por 2 elevado al exponente en positivo, ¿vale? Habría que darle la vuelta. Al igual que el número entero, podríamos tomarlo como 5 partido por 1 y lo que hemos hecho es darle la vuelta, 1 partido por 5, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la idea con el exponente en negativo. Vemos la explicación de por qué. Si tenemos a al cubo dividido entre a la quinta, significa que en esta parte tendríamos 3 veces multiplicándose la a y en la parte de abajo tendríamos 5 veces multiplicándose la a. Sabemos que si tenemos factores arriba y abajo que se repiten, podríamos ir tachando. Una a de arriba con una de abajo podría irse, 2 y hasta 3. Eso quiere decir que arriba solamente nos quedaría un 1 y abajo nos queda a al cuadrado. Por tanto, a elevado al cubo entre a elevado a 5 es lo mismo que a elevado, 1 partido, perdón, de a elevado a 2. Si hacemos eso mismo por la resta de los exponentes, sería 3 menos 5. 3 menos 5 es menos 2. Así que si lo hacemos por un lado y lo hacemos por otro, esto tiene que ser igual a esto, que es precisamente lo que tenemos aquí. ¿Vale? Borramos aquí un momentito y lo ponemos bien. Que a elevado a menos 2 es lo mismo que 1 partido de a al cuadrado. De la misma forma, si en lugar de un número lo que tenemos es una fracción, vemos qué es lo que pasaría. Vemos la misma base y vemos los exponentes.
Esto podemos hacerlo como a al cubo partido de b al cubo entre a la quinta dividido entre b a la quinta. Aquí sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Esta diagonal se pondría en el numerador, esta otra diagonal se pondría en el denominador. Vemos aquí multiplicando a al cubo por b a la quinta y aquí b al cubo multiplicando por a la quinta. Vemos que arriba tenemos más b's y abajo tenemos más a's y por tanto aquí nos debería quedar una b al cuadrado arriba y una a al cuadrado abajo. Esto, si tenemos el mismo exponente, tanto arriba como abajo, podemos expresarlo como a partido por b al cuadrado. Lo que hemos hecho, si os fijáis, es darle la vuelta a a partido por b, lo hemos convertido en b partido por a. Y si lo hacemos por resta de exponentes, esto sería a partido por b elevado a menos 2. De la misma forma que antes, esto tiene que ser igual a esto. Así que vemos que cuando tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, le damos la vuelta a la fracción y nos queda con un exponente positivo. Y por último, vamos a ver los números y potencias de base 10, para continuar con el tema de las potencias. Decimos aquí que ya hemos visto cómo se descomponen las potencias de 10 para las decenas, centenas. Recordamos que, por ejemplo, para las decenas era un número n multiplicado por 10. Para las centenas teníamos que poner otro número n multiplicado por 10 al cuadrado, n por 10 al cubo. Estos serían los miles, las decenas, las centenas, perdón, en este caso, y las decenas. Si queremos hacerlo ahora con los números decimales, tendríamos que ir multiplicando por lo siguiente. 10 elevado a menos 1, según lo que acabamos de ver, deberíamos poner 1 partido de ese mismo número elevado a la potencia, pero en positivo. Es decir, ese 10 debería estar realmente aquí elevado a 1. Como 10 elevado a 1 es igual que 10, no se pone ese exponente de 1, ¿vale? Lo borramos y 1 partido por 10 sabemos que es 0,1. Así que 10 elevado a menos 1 se convertiría en 0,1. De 10 elevado a menos 2, perdón, sería 1 partido de 10 al cuadrado, 1 partido por 100, y 1 partido por 100 es 0,01. Ese 0,01 es el decimal, convertido en decimal, de la potencia de 10 elevado a menos 2. Y así continuaríamos, 10 elevado a menos 3 es 0,001. Para acordarnos, podríamos poner que 10 elevado, por ejemplo, a menos 5 se puede convertir en 1, 2, 3, 4, 5 ceros, ponemos el mismo número de ceros que tenemos en el exponente negativo y le ponemos al final un 1. Teniendo esos 5 ceros, siempre tenemos que tener una coma, pues nuestra coma irá, por supuesto, después del primer cero, ¿vale? Así nos quedaría esta potencia de 10 convertida en número decimal. ¿Vale? Aquí contamos, hacemos lo mismo, ¿vale? En el 10 al cuadrado, por ejemplo, contamos que tenemos dos ceros. Tenemos 1 y 2 y le hemos puesto la coma justo después del primero. En el 10 elevado a menos 1 tenemos solamente un 0. En el 10 elevado a menos 3 tenemos 1, 2 y 3 ceros, ¿vale? Y así podríamos hacerlo. Si quisiéramos expresar un número como este, el 25,48 en potencias de 10, tenemos que tomar cada uno de los números por separado. Esto sabemos que es 20 más 5 más 0,4 más 0,08 si lo descomponemos en cada uno de los sumandos. 20 sabemos que es 2 por 10 más 5, y en este caso podríamos poner, ya hemos visto que cualquier potencia elevada a 0 es igual a 1, pues 5 por 10 elevado a 0, más 4 por 10 elevado a menos 1, que hemos visto que era el 0,1. Y por último, más 8, el número, por 10 elevado a menos 2. Si os fijáis, lo que vamos haciendo con los exponentes es ir reduciendo una unidad. Aquí el 10 estaría elevado a 1, de 1 pasaríamos al 0, del 0 al menos 1, del menos 1 al menos 2, y así sucesivamente. Si hubiéramos tenido aquí, en lugar de 25, un 725, por ejemplo, deberíamos haber puesto también aquí un 7 por 10 elevado, pues en este caso al cuadrado. Si para la derecha vamos reduciendo números, pues para la izquierda lo que tenemos que ir es aumentando esos números, ¿vale? Entonces empezamos con las unidades. Esas unidades irían siempre por 10 elevado a 0, multiplicadas por 10 elevado a 0. Todos los números que quedan a la derecha iríamos restando, todos los números que quedan a la izquierda iríamos sumando en nuestra potencia, ¿vale? Así que terminamos con algunos ejemplos y directamente vamos a ir colocándolo. Sabemos que algo elevado a 0 es directamente 1. Aquí no hay que pensar mucho, ponemos directamente el 1. En el siguiente
tenemos un exponente negativo. El exponente negativo sabíamos que teníamos que convertirlo en 1 partido por, y ese 1 partido por ponerle la base con el exponente positivo. Así que el menos 2, que es la base, nos debería quedar abajo en el denominador, elevado a menos 1 en positivo, que sería 1. Hemos dicho que la potencia de 1 no se pone porque es lo mismo, y arriba siempre es 1 partido por. En el siguiente, 4 elevado a menos 1 es 1 partido por 4 elevado a 1 en positivo, que no lo ponemos, un cuarto sería. En el siguiente tenemos una fracción elevada a un exponente negativo. Le dábamos la vuelta a los números, 2 tercios se convierte en 3 medios, y esto debería ir elevado a 1 en positivo, que como acabamos de decir, repetimos, esto no se pone. Y por último, 3 quintos elevado a menos 2, le damos la vuelta, se convertiría en 5 tercios, elevado al exponente positivo. Y por último, si quisiéramos expresar este número que encontramos aquí, el número 47,834, empezamos igual que hemos hecho antes. Tendríamos el 4 multiplicado por algo, más el 7 multiplicado por algo, más 8 multiplicado por, más 3 multiplicado por, más 4 multiplicado por algo. Hemos dicho que las unidades son las que van multiplicadas por 10 elevado a 0. Pues esto sería por 10 elevado a 0. En el siguiente, para la izquierda, teníamos que ir sumando unidades al exponente del 10. Esto sería por 10 elevado a 1, que no lo ponemos. En el siguiente, para la derecha, tenemos que ir restando. Pues esto sería por 10 elevado a menos 1. Por 10 elevado a menos 2 y por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Ese sería el ejemplo. Ya con esto terminamos el vídeo y nos vemos en clase ya en el próximo día.